Hola, amigos y amigas, y bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast El arte de los idiomas. Y en el episodio de hoy voy a hablar con mi amiga Ana, de España también, sí. Y Ana nos va a hablar de su experiencia con los idiomas, su vida en Francia. Y bueno, como siempre, también vamos a conversar sobre diferentes temas relacionados con el aprendizaje de idiomas, ¿sí? Así que nada, espero que os guste esta nueva entrevista y como siempre, cualquier comentario, pregunta, opinión, sí, nos podéis dejar en la sección de comentarios, nos podéis contactar, perdón, cuando queráis, porque estaremos encantados de responderos. Pues nada, vamos con la entrevista. Muy Muy bien, bien. pues hola Ana y bienvenida al podcast. Hola Álvaro, Muchas gracias, lo primero, por venir. Es un placer tenerte. muchas gracias a ti por invitarme. Perfecto. Y nada, como siempre, pues lo primero, háblanos un poco de ti, de tu experiencia relacionada con los idiomas especialmente, tanto como aprendiz de idiomas, profesora. Sí, ¿cuál es tu experiencia en general con los Ujú. idiomas? Háblanos un poco de ti. Vale, pues a ver, como voy a empezar por formación, que es por lo que se suele empezar. Como formación, yo he estudiado traducción e interpretación con especialidad en francés y chino. Opa. Y luego he vivido en el extranjero y ahí es donde empecé a tener experiencias como profesora de español para extranjeros. En China y luego en Inglaterra también. Y esto lo compaginaba un poco con prácticas que hacía de traducción también. Y poco a poco me di cuenta de que me interesaba más la enseñanza y el aprendizaje también de lenguas extranjeras que la traducción en sí. Así que me fui focalizando en eso. La vida poco a poco me llevó a Francia también. Y en Francia me saqué la oposición para enseñar en institutos de profesora de español. Y bueno, y a partir de entonces pues he trabajado en institutos, he enseñado español sobre todo a adolescentes. Y hoy en día lo he derivado todavía mi actividad, bueno, la he derivado, me estoy enfocando únicamente en hacer clases online y en aplicar el método en el que creo hoy en día, después de muchos años de ensayo, error y de investigación, indagaciones por mi parte, pues ahora mismo me estoy dedicando exclusivamente a la enseñanza online. Enseño español y para extranjeros y francés, sobre todo a público español, y aplicando los principios de adquisición de lengua con input comprensible y con metodologías que utilizan input comprensible como TPRS, Ujú. como tú haces también, de hecho. Perfecto. Muy bien. ¿Y hubo un punto de inflexión o algún momento concreto, específico, en el que te diste cuenta de esta forma tradicional de enseñar el español o el francés, el idioma que sea, no funciona? O, ¿sabes? Porque con tu experiencia en institutos, por ejemplo, supongo que en ese tipo de situaciones te tienes que adaptar un poco a las normas formales, a las normas específicas del instituto, etcétera. O sea, supongo que no tendrías esa libertad para enseñar de la forma que tú quisieras, sí, pero bueno, básicamente hubo algún punto de inflexión que te diste cuenta de esto no puede ser así". Pues sí, efectivamente, más que un punto de inflexión, diría que fue un proceso. Y fue en el instituto donde me di cuenta de esto. Yo me di cuenta, bueno, el objetivo que se suele tener cuando enseñamos una lengua extranjera en los institutos en Francia, yo creo que en general, el objetivo es comunicativo. Aunque también los estándares dicen que hagamos mucho hincapié en transmitir la cultura, en anclarnos en la cultura también. Y
bueno, pero el objetivo sigue siendo comunicativo ante todo, antes que gramatical o cultural, que también tienen su importancia, pero el objetivo al final es que los alumnos pues, puedan comunicar con un nivel, debían salir con un nivel B1 al final del instituto, bueno, la primera parte del instituto en Francia. Y yo me di cuenta de que ese objetivo de comunicar no se cumplía, incluso cuando salían del instituto, que ya llevaban conmigo 3 años, pues no se cumplía, seguían comunicando, si de una manera espontánea yo les hacía preguntas al final, ya cuando se iban, en español, seguían comunicando de una manera farragosa, con dificultad. No era natural, salvo si eran frases ya que tenían muy adquiridas, como hablar de ellos mismos, su edad y sus gustos. En cuanto que no salíamos de eso, la lengua, la comunicación no era fluida. Y también me di cuenta de eso, de que el objetivo de comunicación no se estaba cumpliendo para nada. Y otra segunda cosa de la que me di cuenta era, bueno, sí, sobre todo eso, el objetivo de comunicación y que había que pasar siempre por la casilla de la memorización y el esfuerzo. Y esto conmigo chocaba porque en mi propia experiencia, aprendiendo idioma, aprendiendo chino, aprendiendo francés, yo no había pasado por esa casilla de esfuerzo y de memorización, salvo en la facultad, que además fue contraproducente. Yo luego, en la manera en que vi que mi aprendizaje de idioma despegó, fue cuando no pasé por esa casilla de memorización y esfuerzo. Y yo íntimamente sabía que los alumnos tampoco era necesario, absolutamente obligatorio, que pasaran por esa casilla de esfuerzo, de memorización absoluta, para poder comunicar en el idioma. Entonces, esas dos cosas. El objetivo no se estaba cumpliendo de comunicar y debían pasar siempre por la casilla de memorización, que en mi caso no. Mi propia experiencia me decía que no hacía falta. Sí, que no hacía falta y que digamos que no estaban disfrutando mucho del proceso. Exactamente. Yo, sobre todo eso también, que veía un enorme sentimiento de frustración en los alumnos. Yo además me di cuenta que tenía 3 clases de alumnos, básicamente. Tenía los alumnos que eran buenos, que memorizaban y sin mucha dificultad, y esos conseguían siempre salir airosos los exámenes y con muy buenas notas. Luego tenía los alumnos que se esforzaban y que ponían empeño, pero que tenían un poquito más dificultad, a lo mejor en memorizar o a lo mejor en comprender de manera lógica alguna regla o algún ejercicio o simplemente la dinámica del ejercicio. Y eso los pobres acumulaban una frustración enorme con el español, incluso acababan aborreciéndolo. Bueno, tras fracaso y esfuerzo que no paga, que no tiene consecuencias, acababan muy frustrados. Y luego tenía el tercer tipo de alumnos, que eran los alumnos que ni se esforzaban, ni memorizaban, ni nada de nada. Y curiosamente, al final de curso, me di cuenta de que no había tanta diferencia entre esos alumnos desde un punto de vista comunicativo, del objetivo comunicativo. Es decir, yo le hacía las preguntas a los 3, quizás el que había memorizado más o el que tenía más facilidades me iba a responder un poquito más rápido, pero en la comunicación seguía faltando mucha fluidez. Claro. Y en los 3 casos, tanto en los alumnos del primer grupo como del segundo como del tercero. Y ahí me dije, algo está pasando aquí, algo habría que cambiar. Algo habría que cambiar aquí. Y ahí es cuando empecé a indagar primero empecé a indagar sobre métodos para adquirir un idioma, los métodos más eficaces. Esto me llevó a descubrir las teorías de Krashen, de input comprensible. Esto me llevó también a metodologías que utilizan input comprensible como TPRS. Y ahí se abrió un nuevo mundo, se me abrieron las puertas y tras haberlo comprobado, digo, otra manera es posible adquirir el idioma sin pasar por esa casilla de memorización, de esfuerzo y sin acumular esa frustración por cosas que tenemos erróneas. Yo ahí es donde descubrí realmente dónde estaba mi error, o que era el de no saber la diferencia entre adquirir el idioma
y aprender sobre el idioma de una manera consciente. Claro, claro. Sí, es lo que el, el enfoque masivo, digamos, en todo el mundo, el aprendizaje consciente del idioma. Sí, siempre digo que es una de las diferencias fundamentales que hay que entender, la diferencia entre aprender el idioma conscientemente, que es lo que llevamos haciendo toda la vida a través de memorizar vocabulario, estudiar las reglas gramaticales, etcétera, en contraposición a adquirir el idioma subconscientemente de forma natural, que nuevamente no es sino la misma forma por la que todos aprendimos nuestra lengua materna, ¿no? Claro. Y Exactamente. además, supongo que una vez que empezaste a indagar un poco más y a leer sobre Krashen, las teorías de Krashen, métodos que seguían esas teorías, digamos, basadas en el aprendizaje natural, a mí Sí. me pasó, por ejemplo, supongo que te pasaría lo mismo, que te empezaste a darte cuenta de lo que te ayudó a ti realmente a aprender francés o chino. O sea, como que empiezas a darte cuenta, vale, yo aprendí chino o francés de esta manera y yo pensaba que era esto lo que me había ayudado, pero realmente, ahora que lo pienso, fueron esas historias que me contaban o no sé, esos tipos de vídeos que me interesaban en francés sobre el tema que sea, ¿no? Sobre viajes, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, es decir, que muchas veces los alumnos que acaban aprendiendo algo de forma natural, Sí. como por una parte están siguiendo las reglas tradicionales de aprendizaje del idioma, digamos, pero por otra parte igual les interesa un youtuber o algún tipo de contenido que están viendo casi, digamos, sin la intención de aprender el idioma, sino simplemente porque les gusta. Y eso realmente es lo que les está ayudando. Lo que pasa es que como es más difícil de medir, ¿sabes? No como las reglas gramaticales, cada día puedes medir lo que has aprendido. Ya sabemos para qué sirve después, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Entonces, Sí. como están haciendo las dos cosas a la vez y esta adquisición natural, digamos, que es más difícil de medir, pues muchas veces parece que lo que realmente está ayudando es la gramática consciente, cuando obviamente no es así. No sé si Sí. te pasó a ti con el chino o el francés que te empezaste a darte cuenta, pues ahora que lo pienso, estos vídeos que estaba viendo, no sé si te pasó y qué tipo de recursos te diste cuenta de que te ayudaron realmente a aprender los idiomas. Mm. Pues sí, efectivamente me pasó eso y con el chino concretamente yo viví un momento duro porque yo siempre me había considerado una persona a la que le gustaban los idiomas y consideraba que se me daban bien. Luego llegué a la universidad en Granada y tuve un profesor de chino que era muy bueno, pero que en el último año hacíamos traducción inversa hacia el chino. Era la primera vez que hacíamos traducción hacia el chino y Okay. él nos explicaba cómo hacer la traducción de una manera lógica y totalmente consciente, es decir, nos explicaba cómo ordenar la frase en chino para poder, cómo ordenar los elementos de la frase para poder hacer una frase coherente en chino. Y yo me acuerdo que ahí la cabeza se me hizo un lío enorme. Había muchas personas que yo veía que eran, o sea, que esta lógica la tenían muy bien desarrollada y conseguían hacer clases, hacer frases al escrito perfectamente correctas gramaticalmente y coherentes simplemente con esta explicación lógica, pero yo era totalmente incapaz. Y me acuerdo que cuando corregíamos las actividades, el profesor siempre me ponía una cara de, ay, veo que te esfuerzas, pero no lo consigues. Y yo estaba súper frustrada en ese momento y hasta me puse en cuestión a mí misma. Me dije, pues a lo mejor no, los idiomas pues no es tanto lo mío. Digo, a lo mejor yo tengo límites con el chino, a lo mejor el chino se me está resistiendo realmente. Y luego tuve la experiencia de viajar a China. Y en China estuve viviendo con una familia china, una especie de au pair, lo único que yo daba clases de inglés a la niña pequeña en vez de cuidarla. Ujú. Y ellos a cambio me ofrecían alojamiento y esa familia no hablaba prácticamente nada de inglés, que era la lengua con la que comunicaba con la niña pequeña. Y ahí hablé muchísimo chino en contextos comunicativos, o sea,
los verdaderos contextos de input. La vida Y real. no había otra manera. Y además luego daba también clases en los que, bueno, ahí pues hacía conversaciones también casi exclusivamente en chino, con ayuda de las profesoras se hacía más comprensible porque ellas me lo traducían en inglés, que hablan bastante bien inglés. Y ahí es donde mi chino montó en flecha exponencialmente. Pasé, y además me acuerdo que cuando acabé la experiencia me dijeron, oye, tú tienes ya un muy buen nivel de chino, a lo mejor un B2 o algo así. Yo dije, wow. Y ya de donde me di cuenta de que me di cuenta, al menos todavía no sabía nada sobre la manera de adquirir una lengua, sobre aprender conscientemente, pero me di cuenta, digo, vale, para mí yo no tengo esa capacidad lógica para aplicar las reglas de manera consciente y saber formular frases de manera coherente. Yo necesito aprender un idioma de la manera inconsciente, como lo he hecho ahí. Ahí es donde me di cuenta de que en la otra vía no funcionaba, pero también vi que funcionaba con otras personas, al escrito. Luego, bueno, supongo que lo sabrás, esto es lo que se llama el monitoring, del que habla Stephen Krashen, para el que necesitamos dos componentes, que es el tiempo, y necesitamos también poder reflexionar o centrarnos en la forma, Claro. en la forma y en la corrección. Y para eso necesitamos tiempo, evidentemente. Cuando estás enfrente de un papel tienes tiempo, pero cuando estás hablando en una conversación no tienes tiempo para focalizarte tanto en la forma y en la corrección. De hecho, cuando hablamos cometemos muchos errores que al escrito, de manera conscientemente, no vamos a cometer porque tenemos ese tiempo de pausa para poder concentrarnos en la forma y la corrección. Exacto. Sí, para... No sé si a ti también Ujú. te ha pasado eso. Sí, sí, como tienes tiempo para acceder a ese conocimiento consciente, digamos. Exactamente, Claro. exactamente, sí. Es por eso que al hablar en una conversación en tiempo real, que no tienes ese tiempo, como dices, para pensar en las cosas y acceder a ese conocimiento consciente, muchas veces cuando hablamos en un idioma extranjero, tenemos ese estilo de comunicación de, ¿sabes? Como que estás buscando ese conocimiento consciente para formar la frase. Pero claro, en una conversación real queda muy antinatural, muy extraño, porque dices una frase y empiezas, porque estás constantemente pensando, claro, lo que dices. Exactamente. Al escribir, tienes el tiempo para pensar, para acceder a ese conocimiento consciente, para estructurar las frases en tu cabeza, escribirlas. ¿Sí? Pero me parece muy importante o clave lo que has dicho antes de que cuando el profesor te decía que te esforzabas, pero No lo ponías cara de conseguía. que no lo conseguías, y tú empezaste a pensar que igual no estabas hecha para los idiomas o que no tenías talento. Me parece clave porque yo creo que es una de las cosas por las que pasa muchísima gente, que es que por las razones que sean, hay gente que se le da mejor la memorización o que, digamos, pues de la misma manera lo que comentabas antes que tenías estudiantes en los que se le daban mejor los exámenes, es decir, esa memorización, digamos, el sistema escolar en general, ¿no? Ujú, Y claro, los que no se encajan en ese perfil, lo primero que van a pensar es que no tienen talento para los idiomas, no se le dan bien los idiomas, cuando ujú, no tiene nada que ver con eso, como muy bien descubriste después en China. Así que ujú, al recibir información comprensible de la vida real, acabaste adquiriendo el idioma, como todos hacemos con ujú, nuestra lengua materna, nuevamente. Entonces, creo que ujú, es muy importante porque o sea, yo lo recuerdo también en mí mismo antes de conocer todas las teorías de Krashen, etcétera, y lo veo ujú, constantemente en la gente que intenta aprender un idioma de la forma tradicional y por lo que sea esa memorización, ese sistema no les, o sea, no les gusta, que tiene todo el sentido, o no se les da ujú, especialmente bien, se acaban frustrando mucho, lo cual es normal, ujú, nuevamente, y acaban pensando que no van a poder aprender el idioma, que no tienen talento, etcétera, cuando no tienen nada que ver. O sea, el talento no tiene nada que ver en el proceso de aprendizaje, de adquisición de un idioma, perdón, sino que ujú. es una cuestión
de exponerse al idioma y que el mensaje sea comprensible. Ya está. O sea, es Ujú. escuchar, leer y que el mensaje sea comprensible. Es decir, podemos hablar aquí de 80.000 cosas, pero al final se reduce a eso, ¿no? Sí, Y luego, para finalizar, incluso aquellos a los que se le da bien ese enfoque tradicional o les gusta el sistema escolar o la memorización, etcétera, van a tener buenos resultados en exámenes, como comentabas antes, pero cuando llegas ujú. a la vida real y necesitas comunicarte, eh, eh, o sea, vas a tener el mismo tipo de comunicación Sí. del que hablábamos antes, porque es que aprender el idioma conscientemente y la adquisición subconsciente del idioma, que es de la misma forma por la que todos aprendimos nuestra lengua materna, son dos procesos completamente diferentes. No tienen nada que ver. O sea, no sé Ujú. a quién se le ocurrió la idea de empezar a aprenderlos así. No lo sé. Sí, efectivamente. Y además, es que para mí lo que me resultó más revelador es que es algo que es completamente diferente, que lo mezclamos totalmente en clase, es decir, pensamos que mejoramos en un idioma con la gramática, aplicando, estudiando las reglas, incluso decimos necesito, es que yo además tengo incluso estudiantes o tenía frases de estudiantes de necesito revisar mis pasados, necesito estudiar este punto para poder tenerlo. Y para mí lo que fue más revelador fue darme cuenta de que son dos procesos que no tienen nada que ver y que no sirven para adquirir el idioma. Es decir, aprender sobre el idioma, al final es aprender gramática. La gramática es simplemente una de las ramas de la lingüística que se interesa por la función, por la sintaxis, por la forma de las palabras, por la morfología y también que estudia de manera consciente el orden de los componentes de la frase para formar frases coherentes en una determinada lengua, pero esto todo de una manera consciente. Y este estudio sobre la lengua, es decir, sobre los componentes de la lengua, no va a proporcionar adquisición de la lengua, porque lo que tenemos en la cabeza, como decía Bill Van Patten, uno, no sé si Ujú. conoce, Sí, 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 un sí. lingüista, y uno de sus vídeos fue muy revelador para mí también. Como dice él, lo que tenemos en la cabeza no son reglas lingüísticas, no son reglas como las que estudiamos en los libros de texto, reglas de gramática. Lo que tenemos es un sistema abstracto que determina lo que se puede hacer en una lengua y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, que determina por qué se puede decir en inglés repaint o remake, anteponiendo el re antes de la palabra con un significado de volver a hacer, y determina también por qué no es posible decir resleep. Pues ese sistema abstracto es lo que tenemos en la cabeza y además un sistema interconectado también, como dice Bill Van Patten, a un sistema interconectado ultra complejo en el que se codifican palabras pero con su significado, pero no solo con su significado, sino con un montón de características implícitas y subyacentes y que además se relacionan. A mí me resultó también revelador el ejemplo que pone del paradigma de verbos. Por ejemplo, dice el verbo tomo está relacionado en este sistema abstracto que tenemos en la cabeza, está relacionado con café, pero también se relaciona con como y se relaciona en general con todos los verbos con la primera persona del presente. A su vez, como se relaciona con almuerzo, pero como también se relaciona con comes, con todas las segundas personas. Es decir, es una red interconectada implícita a la cual no tenemos acceso de manera consciente. Y eso es lo que tenemos en la cabeza, esa enorme representación abstracta. Ujú. Y no tenemos reglas gramaticales. Para mí fue eso súper revelador. Entonces, y lo que dice, lo que está muy claro hoy en día en la investigación es que la pregunta del millón es cómo se adquiere esa representación mental del lenguaje, esa representación mental abstracta. Pues dice, lo que está hoy en día claro como el agua es que no se adquiere aprendiendo reglas de gramática. La única manera de adquirirla es con una exposición consistente y constante a input comprensible y en un contexto comunicativo, claro. Eso es. Eso es importante. Sí, sí, Mm. muy interesante. Para mí eso, no sé para ti, pero imagino que sí también, pero para mí eso resultó revelador, hacer esa distinción. Es decir, también ser consciente de que
la gramática, el estudio sobre la lengua, no me permitía adquirir la lengua, no construía la adquisición de la lengua. Lo que permite es tener conocimiento sobre ella, lo que permite a lo mejor es, sí, tener conocimiento sobre sus componentes, pero no ayuda a desarrollar esa representación mental que es la lengua, que es lo que tenemos nosotros como hablantes nativos en nuestra lengua, desde que somos pequeños. Eso es, eso es. Sí, sí, no, me parece perfecto. De hecho, cuando decías que es una red que no podemos controlar o que no podemos entender, por decirlo de alguna manera, afortunadamente, porque imagínate todo eso que comentaba, las relaciones entre palabras, Sí. etcétera, si lo tienes que controlar conscientemente es una locura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nuevamente, esta idea de estudiar la gramática conscientemente, este enfoque gramatical masivo, yo creo que es relativamente moderno y los humanos llevamos adquiriendo idiomas y comunicándonos bastante más tiempo. O sea que Sí. también nos muestra un poco qué es lo que ha funcionado siempre, la forma natural de aprender un idioma, en contraposición a esta idea loca, moderna, nuestra de aprenderlo intentando controlar las reglas gramaticales conscientemente, ¿no? Que Uh-huh. nuevamente no tiene ningún sentido. Y de hecho, decías que el estudio gramatical este al que estamos tan acostumbrados no te ayudaba a adquirir la lengua realmente. Y es más, lo he comentado varias veces ya, pero yo creo que estoy empezando a pensar, nuevamente es mi opinión, mi sensación, ¿vale? No lo he leído en ningún artículo ni Sí. de estudio ni de investigación, pero estoy empezando a pensar que no solo no ayuda, sino que perjudica. Estoy de acuerdo contigo Ujú. y estoy de acuerdo contigo y tengo un ejemplo de mi alumno. Perfecto. Si quieres te lo cuento. Sí, 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 por favor. A ver, yo cuando enseñaba en instituto, bueno, la manera en la que nos enseñan la didactización de la lengua, se nos dice que solamente los puntos gramaticales deben ser muy breves y deben servir a nuestro propósito de utilización. Si, por ejemplo, estamos estudiando sobre la rutina diaria, pues solamente hacer un punto gramatical de lo que necesitamos. Si, por ejemplo, necesitamos el verbo levantarse, pero solo las tres primeras personas, pues solo hacemos un punto gramatical muy breve sobre las tres primeras personas y ya está. Y luego seguimos comunicando. Ujú. Así, en teoría parece muy fácil, pero mis alumnos se liaban un montón simplemente con las tres primeras personas. Y me acuerdo que con el verbo levantarse, pues yo insistía mucho en el hecho de que ponía levantarse, ponía las tres primeras personas, yo me levanto, tú te levantas, él se levanta, y subrayaba la terminación final, o, as, a. Eso lo Ujú. subrayaba, y también subrayaba el me, te, se levanta. Y luego ponía arriba, para que supieran cuál era el verbo, levantarse, con su traducción al lado, se le ve en francés. Y le decía, atención, el levantarse esta parte del final, y se lo tachaba, hacía una cruz, digo, para conjugarlo no lo necesitáis, y esto olvidaros, y lo tachaba. Y yo creo que las personas que, como te decía, tienen facilidad, pues enseguida lo comprendían esta lógica. Pero había otras que no, forzosamente no tienen por qué comprenderla, como a mí me pasaba con el chino, cuando me lo explicaban de esta manera lógica, de formar la frase. Y en el examen me encontraba yo levantarse a las 10, levantarse, y eso me pasaba con muchísimos alumnos. Digo, se habían hecho lo que decimos, la cabeza un lío, y al final sabían que yo había tachado el C, sabían que yo había hecho mucho hincapié en ese C, no se acordaban exactamente de por qué, es decir, no habían comprendido lógicamente esa regla, porque al final la gramática es, pues también hay que tener esa capacidad de comprender de manera lógica puntos gramaticales o aplicar de manera lógica puntos gramaticales en una lengua. Pues había gente que no tenía esa lógica, como por ejemplo hay gente que tiene más dificultad con la lógica matemática, como en mi caso, por ejemplo, Ujú. pues esa gente tenía dificultad, decía levantarse, se había hecho un lío. Y efectivamente digo, toda la explicación que hice lo que ha hecho es liarlo más.
cuando me daba cuenta también, esto es otro ejemplo, que va un poco en contraposición, los alumnos de los que te hablaba del tercer grupo, los que no se esforzaban y los que no memorizaban, en los exámenes, por si colaba, a veces me hacían algo que no tenía nada que ver con lo que pedía, pero simplemente me ponían lo que ellos habían aprendido por si yo le daba algún punto. Y ahí es donde me daba cuenta, digo, sí que han adquirido cosas. Y te voy a decir lo que habían adquirido el input que yo les daba. Es decir, si por ejemplo yo les pedía que me hablaran de su rutina, no habían aprendido nada porque yo le había dado unos cuantos ejemplos, le había hablado de la gramática y eso no es suficiente. A lo mejor eran incluso ejemplos de alguien que hablaba de su rutina, pero que no habían sido comprensibles para ellos, que habían tenido dificultad de comprender también. Yo pensaba que era suficiente, pero evidentemente no era suficiente. Pero sin embargo, me ponían frases como: ¿puedo tirar el papel a la papelera? ¿Puedes repetir, por favor? Es decir, esas frases me las escribían gramaticalmente perfectamente, me las escribían perfectamente, eran correctas y más de ellas. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedo tirar el papel a la papelera? No entiendo. Puedo acompañarlo a la vida escolar donde van los alumnos, si tienen algún problema o algo, y eso también. Yo le había dado una serie de frases para comunicar así en el día a día en clase, como frases de emergencia. Y eso lo repetíamos en un día a día, lo repetíamos en un contexto comunicativo, es decir, yo le había dado input sin saberlo. Y los alumnos que no aprendían nada me lo ponían en los exámenes, decía, no es que no hubieran aprendido nada, es que habían adquirido ese input, que yo sin saberlo le había dado un input porque era comprensible, yo le había puesto imágenes en un contexto comunicativo, era un contexto, es decir, en el contexto de la clase, yo profesora, ellos alumnos de un determinado rol, de una determinada expectativa. Es decir, el contexto comunicativo estaba, la comprensibilidad también porque era la situación, les daba pistas y también yo había puesto carteles con imágenes. Pues eso lo habían adquirido, y ahí le estaba dando input sin darme cuenta. Cuando con el otro era un completo fracaso, lo que le hacía era utilizar más la lengua, como decir levantarse, cuando si lo hubieran adquirido, pues dirían sin ningún problema, me levanto. Muy interesante, Ana. Me encanta el ejemplo porque es como que los de ese tercer grupo que comentas, como no se preocupaban por memorizar, que es lo que les estabas pidiendo, cuando llegaba el día del examen, digamos, entre comillas, que lo único en lo que podían confiar era en esa adquisición subconsciente, lo que tenían aquí sin darse cuenta, y lo soltaban y lo decían bien. Mientras que los otros que sí hacían lo que el sistema escolar dice de memorizar, etcétera, tenían un lío en la cabeza increíble, lo primero, y contestaban mal. Y incluso yo iría un paso más allá cuando decías que, o sea, se hacían mucho lío en la cabeza, pero incluso aquellos que por la razón que sea lo entendían la lógica y en el examen teniendo tiempo para pensar, igual te lo decían bien, después al salir a la vida real, a pesar de entenderlo perfectamente, de utilizarlo perfectamente en el contexto del examen en el que tenían tiempo para pensar, al salir a la vida real no eran capaces de utilizarlo. Efectivamente. Efectivamente. Y peor, a las 2 semanas ya se habían olvidado por completo ¡Hombre! de eso. Por supuesto. Bueno, a las 2 semanas no, a la semana o menos. Sí. Se habían olvidado completamente de me levanto, te levanta y se levanta. Por supuesto. Sí. Ahí ya entramos en el sistema escolar de tengo un examen, me memorizo todo durante 2 o 3 días, lo suelto en el examen y al día siguiente no sé ni cómo me llamo, por ejemplo. Sí, el problema también del que me di cuenta era de que estábamos tratando el aprendizaje de lengua como el aprendizaje de cualquier otra asignatura, como la historia, como las matemáticas o como, por ejemplo, como cualquier otra materia. Y el aprendizaje de lengua con este objetivo comunicativo, porque claro, aprender reglas de gramática, si tú tienes el objetivo de aprender sobre la lengua, es decir, el objetivo que tiene un lingüista, de aprender sobre gramática, pues evidentemente funciona. Y de hecho, yo no soy antigramática, al contrario. Yo pienso que la gramática, como dice Stephen Krashen, puede ayudar
a hacer frases con mayor corrección al escrito, pero siempre que ya tengamos la lengua adquirida. Y él daba un ejemplo, y de hecho yo eso también lo he visto en la universidad. Yo he tenido compañeros que, como te digo, tenían esta capacidad muy lógica de aplicar de manera muy lógica reglas gramaticales. Y que sé que cuando hablaban, por ejemplo, español, esto ya te estoy hablando de cuando estudiaban la oposición, que tenían que tener un nivel de español muy, muy elevado, claro, En para poder Francia. enseñarlo. En Francia. En Francia, sí, en Francia. Y yo vi que había mucha gente que al oral cometía pues fallos, bastantes fallos, pero que al escrito hacía frases de una corrección impecable. Y para ello es como lo que decíamos, habían servido de su lógica gramatical, es decir, habían tenido el tiempo de pensar, habían tenido el tiempo de pensar en esa regla gramatical y tenían esa capacidad de aplicarla de manera correcta. Y sin embargo, a veces al oral pues no lo cumplían. Stephen Krashen da un ejemplo también que me gustaba mucho. Dice, a veces cometemos el error también de que pensamos que porque una regla gramatical sea fácil vamos a poder aplicarla sin problema. Y no tiene por qué ser el caso, porque a lo mejor la regla de una manera lógica muy fácil de comprensión, pero desde un punto de vista de la adquisición llega mucho más tarde. Y daba el ejemplo en francés de más le da du es igual a du. No sé si esto, la preposición de más el artículo le da du. Por ejemplo, je, je mange du pain, en vez de decir de le pain, je mange du pain. Y claro, esto comprendido así, o sea, yo te explico esta regla, es relativamente sencilla. Yo creo que quien más y quien menos puede entenderla. Y la mente, la falacia de la mente es decir, bueno, como puedo entenderla de una manera simple, yo creo que aplicarla va a ser simple también. Pero como dice en su libro Stephen Krashen, la adquisición de este tipo de cosas viene mucho más tarde. Y cuando hablaba él cometía mucho el error de no hacer esa contracción. Y es como un poco también como la S que se añade en inglés a la tercera persona. ¿Cuántas veces? Yo sé que es súper, qué cosa más simple que decir, oye, a la tercera persona se añade S. Y incluso los hablantes nativos cometen el error, porque en el término de adquisición, es decir, en términos de adquirirlo tu mente en esa representación mental abstracta, compleja de la que hablamos, pues esa adquisición llega muy tarde. Y lo que llega antes, por ejemplo, son los verbos en ing. El doing, swimming, writing, llega mucho antes, por ejemplo, que esa adición de la S a la tercera persona. No sé Exacto. si eso también te ha Sí, llegado a pasar. Decir, ¿por qué esa regla es muy simple, pero sin embargo luego tengo más dificultad en aplicarla? Ya es porque simplemente todavía no la hemos adquirido. claro. Cuando estabas hablando del ejemplo del francés, estaba pensando exactamente en ese ejemplo del inglés. Porque Ah, desde, sí. desde el punto de vista consciente, o sea, no se me ocurre una regla más sencilla. O sea, todas las formas son el mismo verbo, excepto en la tercera persona que añades una S. O sea, conscientemente no puede ser más simple. Sin embargo, Sí. y lo ves constantemente, incluso con gente que es capaz de comunicarse, sigue diciendo a veces he want o he play. Dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Es, o sea, es que es el ejemplo perfecto de la diferencia entre aprender el idioma conscientemente y adquirirlo subconscientemente. Y una pequeña cosa que quería añadir, incluso que estaba pensando, cuando decías en lo de por supuesto, una vez que ya has adquirido el idioma, puedes estudiar la gramática para construir frases más correctas al escribir, cuando tienes tiempo, para pensar, obviamente. Exactamente. Pero estaba pensando que incluso en esa situación, yo creo que el estudio de la gramática para ser capaz de comunicar, de construir frases más correctas o más complejas al escribir cuando tienes tiempo, como en el caso de tus alumnos que comentabas, estaba pensando que quizás incluso sea como una forma de atajo, entre comillas. Es decir, cuando no has adquirido el idioma todavía lo suficiente, el estudio de la gramática te puede dar la sensación de que eres capaz de construir frases complejas y correctas al escribir cuando tienes tiempo,
Mientras que si cuando realmente has adquirido el idioma completamente, tú mismo o tú misma eres capaz de producir esas frases complejas y correctas al escribir sin necesidad de estudiar la gramática conscientemente, porque al leer mucho es como que lo adquieres también subconscientemente. Me explico, que no sé si ha sido un poco Ujú. complicado. No, Es creo que te como, entiendo, sí. ¿entiendes esa sensación de, que también habla Krashen mucho, esa sensación de corrección que tenemos en nuestra Ujú, propia lengua materna, que muchas veces una persona extranjera habla en español y comete un error gramatical y muchas veces no sabes realmente la regla exacta, o sea, no sabes exactamente el error que ha cometido, pero te suena mal. Es como hay como un mecanismo aquí dentro que te dice, no me suena bien". O a veces que ujú, quieres decir una palabra y no te acuerdas y estás pensando opciones en tu propia lengua materna, me refiero. ujú. Esto se dice así y como que lo dices en voz alta, no me suena bien. No me suena bien, ¿sabes? Yo Sí. creo que es como una sensación de corrección que es independiente del estudio gramatical. Entonces, Ujú, nuevamente, yo creo que después de adquirir el idioma y después de leer ujú, mucho, yo creo que también eres capaz de escribir frases complejas y correctas perfectamente sin necesidad de estudiar la gramática. Que por otra parte, ujú. hay un pequeño porcentaje de gente a la que le gusta estudiarlo, pero yo creo que a la mayoría de la gente es un proceso que aburrido, que confía completamente en el esfuerzo, etcétera. O sea que incluso en ese sentido, yo personalmente, sabes que lo veo que perjudica tanto y lo veo en tal sinsentido que incluso en ese contexto tampoco me gusta estudiar la gramática. Por eso es una cosa personal mía. ¿Sí? Sí, 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 no, te entiendo lo que has querido decir, sí. Y está claro que aquí cuando hablamos de gramática hay que tener muy claro que es cuando ya tu lengua está muy adquirida. Yo prácticamente hablo de un nivel casi nativo, Ujú, prácticamente. ujú, Incluso podemos hablar de nuestra lengua. Nos servimos, porque hemos aprendido también gramática en el colegio, pues para escribir y expresarnos con una mayor corrección también, ujú, ujú. para servirnos, digamos, de la lengua de una manera más eficaz. Y yo creo que tienes razón, es decir, te puedes saltar esa etapa de estudiar casi todas las reglas de gramática si has leído mucho, pero ojo, porque al fin y al cabo estás adquiriendo. ¿Y de quién adquieres? Pues adquieres de personas. Y como te digo, si has leído muchos libros, por ejemplo, estamos ya hablando de un nivel nativo, si has leído muchos libros de gente que escribe con mucha corrección, pues yo que sé, a lo mejor Mario Vargas Llosa, o pues evidentemente vas a escribir tú también luego con mucha corrección y quizás ni tengas que pasar por esa casilla de ir a consultar una reglita o algo de gramática. Pero ojo, si a lo mejor has leído nada más que, yo qué sé, el Marca, es que no lo sé, perdonadme, el Marca, o no sé, o gente que escribe cosas un poco incorrectas, estoy pensando en laísmo, leísmo o cosas así, porque al final, ¿de quién adquirimos? Pues no adquirimos del aire, adquirimos de personas. Ujú, Si tú te has expuesto a personas que tengan una corrección lingüística muy buena, imagínate, tú has leído muchos libros de, no sé, personas que forman parte de la RAE, que conocen muy bien todos los entresijos de la lengua, pues quizás tú también, sin tener que pasar por esa casilla, vas a escribir bien. Pero si no te has expuesto tanto a esa corrección, tú lo que vas a escribir también, si no pasas por esa fase consciente al final, vas a escribir también, puede que se te escape, no quiero decir que vayas a escribir de manera incorrecta en absoluto, pero se te puede escapar algo. O luego también esto forma parte de la curiosidad y incluso como nativo yo creo, a mí me ha pasado de tener dudas en la lengua de pues no sé exactamente si esto es correcto y entonces ya es verdad que el aprendizaje ese consciente o el tener conciencia de lo que es, o sea, pues esto es así y no así porque esto es un nombre y no es un sustantivo, entonces se acuerda con tal. Esto también me ha ayudado
ahora mismo no tengo un ejemplo concreto, pero, pero sí, sí que me ha ayudado a veces. Te buscaré algún ejemplo la próxima vez. Sí, Si perfecto. te- Sí, sí, que puede pasar que alguna palabra específica que incluso con ese sentimiento, esa sensación de corrección, no acabas de estar convencido o convencida, ¿no? Sí, exactamente, que Lo puedes- tengas dudas. y lo Mm, puedes buscar, no pasa nada. Pero yo nuevamente tengo la sensación, eh, como comentábamos antes de que el aprendizaje consciente del idioma es algo que es más fácil de medir. Nuevamente, ya ujú, sabemos para lo que sirve, pero es más fácil de medir porque llegas a una clase con este nivel, o eso piensas, y pues me he aprendido otra regla, pues he mejorado esto hoy, ¿sí? Aunque ya mm, sabemos que no te sirve después para comunicarte, ¿no? Es más medible. Y volviendo al caso de como niños que primero adquieres el idioma y después estudias gramática en la escuela, obviamente, ese es el orden. Pero sí, incluso en ese caso, yo creo que nos pensamos que es ese estudio gramatical el que nos ayuda como niños a expresarnos de forma más correcta, porque es más medible, mientras que no pensamos en todas esas sesiones de lectura con tus abuelos cuando tenías 3 años, cuando te leían tus padres, cuando empezabas a leer tus primeros cómics, etcétera. Porque no es medible, no puedes decir, llegas antes de leer un cómic, estás aquí, mm, te lees el cómic, ahora ya tengo un nivel mucho mejor. No lo puedes medir, ¿entiendes? sí, Pero mi mm, teoría es que es eso realmente lo que te está ayudando. En lugar sí, totalmente. de la parte gramatical, que como es más Mm. fácil de medir, tendemos a pensar que es lo que nos está ayudando, cuando realmente, y volviendo al ejemplo de antes, yo creo que incluso perjudica. Pero bueno, Sí, totalmente. De hecho, la gramática, como se diría, aviso, alerta, utilizarla solo una vez que la lengua está adquirida. De hecho, las dudas sobre la corrección de algo te vendrán cuando tú ya tengas una adquisición completa, casi en un nivel nativo. Si no, no tienes dudas. Si no, dices algo con incorrección y pues, bueno, sí, vas a tener dudas, pero es decir, no va a tener esa duda explícita de, oye, pues no estoy seguro de si esta es la concordancia, de si haces de esta manera, mm, porque todavía no tienes esa adquisición del idioma. Esa precisión gramatical o ir a esos puntos de precisión es porque tú ya lo tienes adquirido y a lo mejor esos puntos de duda gramaticales concretos vienen solo una vez que ya el idioma está completamente adquirido, es decir, vendría totalmente, la adquisición es la base para desarrollar esta representación mental del lenguaje, que al fin y al cabo es el lenguaje. Y la gramática pues puede ser un pequeño apoyito una vez que la lengua está completamente adquirida y cuando estamos también con el lenguaje escrito y si queremos una perfecta claro, corrección. Que bueno, la corrección, esto de la corrección también es algo arbitrario, porque al fin y al cabo son reglas que ha estipulado alguien y son reglas que se modifican con el tiempo con respecto al uso. Es que todo es claro, claro. relativo, Sí, todo sí, es relativo. Las totalmente. reglas de la RAE cambian con respecto al uso también. Hay cosas que han quedado ya desfasadas y son reglas que decide alguien al fin y al cabo y que se pueden discutir. Es Claro. decir, que no es algo inmovible, es algo que se puede discutir y algo que cambia con el tiempo con los hablantes, con la utilización que hacen los hablantes de ello. Claro, claro. Sí, que evoluciona constantemente, claro. Y Ujú, o sea, lo más importante es eso, que uno, cuando hablas de ese proceso de estudiar algo de gramática, siempre es a posteriori, después de haber adquirido eso ujú, fundamental. Dos, ujú, solamente en el contexto de sí, escribir, cuando tienes tiempo para pensar. Y ujú, tres, el que añado yo, que es que yo soy muy antigramática, como lo estás viendo. Entonces, el tres, lo añado yo, que es que, o sea, incluso en ese sentido, o sea, cuando a ti te pasa, o a mí me pasa también, que no te viene una palabra, o sea, cuando no te sale una palabra en tu propio idioma nativo, en español en este caso, ujú, primero empiezas a pensar, y lo que te decía, dices, se dice así, no sé si me suena bien o me suena mal. O muchas veces no te acuerdas de una palabra. Y estaba pensando que la mayoría de las veces, igual no te acuerdas en el momento,
pero después, pensando tranquilamente, sin la presión de estar pensando con la otra persona en el momento, te acuerdas y dices, ah, vale, se decía así. Entonces, por lo que sea, en ese momento no te sale. Es decir, que sabes perfectamente cómo se dice, pero en ese momento no te venía a la cabeza. O sea, Sí. no tiene nada que ver con haberlo estudiado conscientemente o no. Ujú. Y esa pequeña ayudita de la que hablabas, de leer la gramática, yo tengo la sensación de que a ver cómo lo explico. Un atajo, quizás. O sea, sí, pero me refiero que es como un intento consciente nuestro de los adultos de controlar el proceso, porque Ujú. nos encanta controlar el proceso conscientemente a los adultos. O sea, queremos tener control sobre toda la situación. Entonces, el no poder controlarlo conscientemente, si tiene sentido, como que nos asusta, ¿entiendes? Ujú. Como que no lo puedes decir en ese momento y dices, lo voy a buscar, lo controlo conscientemente, así me relajo, me quedo más tranquilo. No sé si tiene sentido. Mientras que sí, Ujú. a través de la lectura, etcétera, tú, digamos que esa palabra, estructura específica está adquirida en tu cabeza, pero no la controlas conscientemente. No la puedes, no sé, verbalizar, por decirlo así, ¿no? No la puedes expresar con palabras, Ujú. pero está aquí. Sí. Entonces, yo creo que ese es ese intento consciente nuestro como adultos de controlar el proceso. Que cuando no lo controlamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes? O sea, que, bueno, Sí. nos estresamos más. No sé si tiene sentido. Sí. Sí, sí, totalmente. Y te entiendo en eso y estoy de acuerdo en ese aspecto de queremos siempre controlar el proceso. El hecho de utilizar también la gramática pues, nos permite tener un proceso mucho más medible. Yo es que me acuerdo, de hecho, vuelvo a mis clases también, se nos decía siempre que los ejercicios de aplicación de la gramática, los típicos de todos lo hemos conocido. Por ejemplo, en francés, eh, en estas frases, por ejemplo, vous parlez français, utiliza la inversión de sujeto-verbo para hacer una interrogación, una frase interrogativa. Por ejemplo, vous parlez français, parlez-vous français. Ujú, ujú. Pues este tipo de ejercicios de aplicación, cuando yo estudiaba en la oposición la didáctica de lengua, nos decía no hacerlos porque evidentemente no sirven para nada, no Ah, sirven para aprender el idioma. Ese punto estaba bien en acuerdo bien, con bien. las teorías de input comprensible y de adquisición. Pero en la realidad, y en cuanto que empecé a ser profesora y estuve con otros profesores también, me di cuenta de que absolutamente todos los profesores utilizaban esos ejercicios de aplicación. Y yo me dije a mí misma, no, Ana, tú nunca vas a utilizar esos ejercicios de aplicación porque ahora conoces la teoría y sabes que no sirve para nada. Y yo caí en eso también, en esa trampa. ¿Y por qué caí en esa trampa? Porque me di cuenta de que yo enseñaba a adolescentes y los adolescentes a veces, a nivel disciplina, un poco complicado mantenerlos en buena vereda, digamos, o en la senda Ujú, del ujú. estudio. Así que el hecho de hacer un ejercicio de aplicación me di cuenta de que los calmaba, Ya, amigo. les daba como un marco seguro. Ellos estaban en un marco de seguridad. Ellos sabían que aplicando una sencilla regla iban a tener el ejercicio bien. Cuando, sin embargo, cuando se exponían a una comprensión oral o cuando se exponían a una comprensión escrita, estaban en terreno inseguro. Iban a tener inseguridades, iban a tener dudas sobre palabras, iba a haber partes de sombra que no iban a comprender. Cuando un ejercicio gramatical, ellos sabían que solamente tenían que invertir el sujeto y el verbo para tenerlo bien. Cuando, por ejemplo, esto también lo vi en el vídeo de Bill Van Patten, que me gustó mucho, tú puedes poner una frase que no tenga ningún sentido, porque son frases que están fuera de un contexto comunicativo, como por ejemplo, vous tanguez français, que no significa nada, tanguez no significa nada, y el alumno felizmente puede realizar bien su ejercicio y poner tanguez-vous français, y sentirse feliz porque dice, oye, pues yo he aplicado bien mi regla y este ejercicio pues lo hago bien. Y le daba como una seguridad, da una seguridad que el hecho de exponerse a la lengua, de recibir input, pues te hace estar en terreno inseguro porque puede que haya partes de sombra que no comprendas en un principio. Y ahí es donde tenemos un rol también importante, creo, y el de nosotros como profesores, el de hacernos siempre comprensibles
o darle una prioridad enorme a la comprensibilidad. Yo lo que aplico ahora y a lo que hago mucho hincapié en las clases es de buscar métodos para hacer mi clase que sea 100% prácticamente comprensible. Eso es la clave. Y también estoy investigando ahora métodos, y de hecho te preguntaría a ti también, métodos para justamente para hacer medible, para poder traquear, hacer un seguimiento de la evolución del proceso de aprendizaje, para no perder esa motivación un poco más a largo plazo, puesto que, como tú dices, es mucho más difícil medir cuando estamos aprendiendo de una manera natural. Estoy estudiando ahora eso también, investigando sobre formas para medir un poco más ese proceso. Sí, sí. Estaba pensando en lo que decías de los profesores, claro, los ejercicios de aplicación que comentabas. Desde el punto de vista del profesor es mucho más fácil, les das una tarea, se calman, o sea, no tienes problemas de disciplina, como decías, es mucho más fácil. Pero claro, Exactamente. realmente no les estás ayudando a aprender el idioma, que es, Por supuesto que no. que es tu trabajo en el fondo, ¿no? Claro, también claro, el debate es más amplio en el sentido de que todas las asignaturas, todos aprenden un poco de la misma manera, entonces ya están acostumbrados a ese sistema y puede llevar más tiempo cambiarles el chip, digamos, aunque yo creo que a través de historias, juegos, ideas así, igual los primeros días les cuesta porque no están acostumbrados, pero en el momento en el que les empiezan a interesar las historias, empiezas a hablar de temas que les interesan de verdad, les empiezas a hablar de, yo qué sé, de TikTok, un famoso TikToker, ¿sabes? Como se les abren los ojos, o de deportistas famosos, o de temas que les interesan. Estoy seguro que poco a poco con el tiempo se van a acostumbrar a eso, les va a gustar mucho más. No vas a tener problemas de disciplina porque les encanta la clase. Y lo más importante de todo, en el fondo, bueno, no sé si lo más importante, el hecho de que disfruten, o sea, es como una consecuencia natural. Van a aprender el idioma realmente, ¿no? Eso es lo primero. Y que se me ha olvidado antes, cuando hablabas de enseñar las lenguas, los idiomas como historia u otras asignaturas, incluso en ese caso yo creo que, o sea, ni siquiera sirve para la historia desde mi punto de vista. Pero bueno, o sea, esa forma de memorizar, soltarlo en el examen, ni siquiera para la historia, porque digamos que la consecuencia es la misma. Sueltas lo que te has memorizado y 2 días después no te acuerdas de si Napoleón vivió en Francia o en Saturno. Me lo invento, ¿me entiendes? Sí, totalmente, Ni estoy de acuerdo. siquiera, ni siquiera en ese caso. Y volviendo a lo último que comentabas, de cómo medirlo, desde mi punto de vista, probablemente la forma más fácil de medirlo es el hecho de ver cuánto eres capaz de comprender. O sea, es la mejora en tu capacidad de comprensión, digamos. ¿Por qué? Nuevamente, nuestra capacidad para comunicarnos es una consecuencia de recibir información a través de escuchar y leer. Entonces, igual que un niño pequeño o niña pequeña de 1 año entiende muchísimo ya, pero no dice ni una palabra, claro, como no dice ni una palabra, puedes tender a pensar de que no está aprendiendo. Pero en el caso de los niños, nadie se preocupa. Sabe que en ese punto todavía no ha empezado a hablar, pero no nos preocupamos. Sin embargo, un adulto, si lleva 1 año aprendiendo un idioma, puede entender muchísimo, pero no se comunica, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Entiendes? Sí, Algo va mal. totalmente. Algo va mal cuando no es así, por supuesto. Es decir, que es en esa capacidad de comprensión que va mejorando como yo personalmente mido mi progreso en otros idiomas. Y no tanto en la capacidad de comunicarme, porque si lo mido por la capacidad de comunicarme me voy a frustrar, ya te lo digo, de antemano, porque es que llega después, esa capacidad de comunicarse llega después, va siempre por detrás. Entonces, si lo mides en eso te vas a frustrar. Y claro, muchas veces como tú, a ver cómo lo explico, como tú estás en tu cabeza todos los días, por decirlo de forma simple, o sea, no notas un salto, digamos, de un día para otro, no dices, oh, hoy solo podía entender dibujos animados y mañana entiendo series. O sea, no pasa, es un proceso gradual, ¿no?
como que nos cuesta más medirlo. O sea, nos cuesta más darnos cuenta de esa progresión. Mientras que si te pones a pensar, pues hace un año, hace 6 meses, hace un año, joder, las pasaba canutas para entender Peppa Pig, por ponerte un ejemplo, del idioma que sea. Sí. Ahora puedo entender documentales, etcétera. ¿Sabes? Me pasa Ujú, a mí con el polaco, por ejemplo, cuando empecé un poco ya a consumir contenido por mi cuenta, al principio veía dibujos ujú, animados y me costaba, ¿no? Y ahora, sin embargo, o sea, ahora puedo ver incluso series, veo vídeos de YouTube, diferentes temas y lo entiendo. Mi ujú, capacidad para comunicarme, me puedo comunicar en la vida real, pero tiene mucho margen de mejora todavía, muchísimo. Entonces, si lo ujú, mido por ahí, antes o después me voy a frustrar. Pero mi capacidad de comprensión, o sea, es una diferencia brutal. Y nuevamente, como te ujú. decía, si no te paras a pensar en términos de 6 meses, un año, pues como estás en tu cabeza siempre, como decía, no notas una mejoría gorda de un día para otro. Entonces, puede Sí. parecer más difícil, pero realmente, Mm, o sea, la forma de medirla es esa, en tu capacidad de comprensión, para mí. ujú, ujú. Sí, me parece muy interesante lo que dices de es preferible quizás medir esa comprensión que no esa expresión. Ujú, efectivamente. Y a lo mejor un buen método sería el de hacer un seguimiento también de las tareas que tú haces para aprender ese idioma cada día y tener como dice también Luca Lampariello, es un políglota al que sigo yo mucho en YouTube, a lo mejor lo conoces tú Ujú. también, y que me gustan mucho sus métodos porque es una persona muy metódica y muy comprometida con el aprendizaje y que se ve claramente que funciona lo que él aplica porque él da el ejemplo, él mismo es un ejemplo, habla muchísimas lenguas y de Ujú. una manera asombrosamente bien. Sí, sí. Y, y claro, él lo que dice que para hacer este seguimiento lo que hace es tener un cuaderno de seguimiento de aprendizaje y en el que anota las actividades que ha utilizado y esa sería una buena manera. Por ejemplo, hoy, día 1, he visto tal vídeo y a lo mejor al cabo de un mes te das cuenta de que, como tú dices, empezaste con el vídeo de Peppa Pig y ahora mismo estás viendo documentales y tu nivel de comprensión es bueno. Eso Y es. también habla de anotar cómo te has sentido con ellos, si ha sido lo suficientemente desafiante la tarea, si Ujú. has disfrutado también con la tarea, porque estos son puntos también que son necesarios para poder continuar a largo plazo, para que no decaiga ese motivo al fin y al cabo, ese Exacto. motivo por el que tú has empezado a aprender, que eso es muy importante, porque al fin y al cabo aprender también una lengua es un proceso que es muy progresivo, en el que se necesita mucho tiempo, y en el que tus motivos tienen que mantenerse fuertes durante mucho tiempo. Y una de las maneras es eso, realizar ese seguimiento y darse cuenta de que ha habido un progreso. Y siempre tiene que haber esta manera de poder medirlo también. Y me parece muy interesante tu punto de medir justamente aquello que puede ser más medible, que es la progresión y la comprensión, en vez de centrarnos más en la comprensión, en la oralidad, que puede que cueste un poco más. Mm. Claro, sí, sí. O sea, pensando en lo que dices de este chico, al final es lo mismo. O sea, está escribiendo los recursos que está utilizando, al final es una forma de ver tu progresión en tu capacidad de comprensión. De hecho, yo cuando empecé a aprender italiano lo hice y además en el caso del italiano se puede ver un poco más rápido porque por la similitud con el español Mm. tienes acceso a recursos comprensibles más rápido que en otro idioma que sea más diferente, ¿no? Entonces, en el caso del Ujú, italiano, pues incluso yo mismo lo podía ver, o sea, lo podía medir un poco más porque con bastante rapidez en comparación con otros idiomas podía pasar de ujú, Peppa Pig a dibujos más complicados, a documentales, incluso casi sí, a series dobladas. Es decir, no, ujú, no series originales italianas, sino una serie americana doblada al italiano, por ejemplo. En el caso del italiano, yo creo que después de 3, 4 meses podía entenderlas. ujú, Nuevamente, por la similitud entre ambos idiomas y como siempre hablo de comprensión. Es decir, en ese momento no decía ni mu en italiano mm, todavía, sí, pero debido a la similitud mm,
claro, si llevas 4 meses exponiéndote a input comprensible en japonés, pues no vas a entender series, ya te lo digo yo. Más que nada también porque el hecho de que el italiano fuese más comprensible desde el principio, por la similitud con el español, me llevaba a ser capaz de exponerme durante más tiempo cada día Ujú, sin cansarme tanto. ¿Me entiendes? Porque claro. con otros Ujú, idiomas me pasa que después de 20 minutos, por ejemplo, cuando estoy empezando con el idioma, mi cabeza está como, uff, ya vale, ya vale. A ver, con el italiano era más relajado porque ya desde el principio entiendes casi todo. O sea, hablo de dibujos al principio, todo progresivo, como siempre, ¿no? Pero, sí. claro, entonces al final, o sea, es más rápido porque es más similar y soy capaz de comprenderlo y también debido a eso soy capaz de recibir más información diariamente, lo que acelera el Ujú, proceso también. Pero nuevamente hablo de capacidad de comprensión y no de comunicación, que eso, como ujú. ya sabemos, siempre va por detrás y lleva bastante más tiempo. Siempre va por detrás. Efectivamente, sí. Ujú. Muy bien. ¿Y algún idioma que estés aprendiendo ahora que quieras aprender? O... Pues sinceramente, ahora tengo mucho interés en aprender japonés Mm, y en retomar un poquito el chino, entiendo. que, que lo, que lo tengo un poco dejado de lado y como tú ya sabes también, cuando una lengua no la practicamos, pues evidentemente se pierde. Es un trabajo constante, algo que no se puede dejar de lado. Y me gustaría retomar un poco el chino, aprender japonés, que es una lengua que siempre me ha traído mucho. Y, y ahora también tengo el objetivo de pasar la etapa en inglés, de tener ese nivel, ese limbo, de pasar del limbo del intermedio alto a un nivel con el que, a un nivel comparable al que tengo ahora mismo en francés. Mm, Quiero pasar esa etapa y voy a hacer el experimento en mí misma también. A lo mejor como tú me dijiste que hiciste también con el italiano, de ir aprendiendo y anotando un poco el proceso, pues hacer lo mismo, y anotando un poco el proceso y ver si siguiendo estos principios de comprensibilidad, de input comprensible, de exposición al input y evidentemente de una manera sostenida en el tiempo, si tengo verdaderos progresos. Pero mi experiencia me dice que sí. Y no hemos hablado de ello, pero a mí personalmente, luego a cada persona le va a funcionar mejor un tipo de recurso que otro. A mí lo que me ha funcionado muy bien, y de hecho en francés lo que noté a un gran impulso, una gran diferencia, es la lectura, mm, incluso la producción oral. Yo cuando empecé a estudiar la oposición teníamos que leer muchísima literatura en francés y teníamos que devorar libros, muchos libros en una cantidad muy mínima de tiempo, porque teníamos solo algunos meses para preparar la oposición. Y yo devoré el libro en francés como nunca en la vida. Trabajamos mucho la traducción, que eso también me ayudó mucho. El hecho de traducir, saber exactamente lo que significa una frase, lo que significa una estructura. Digamos que el nivel de comprensibilidad es 100% en mm. este caso, cuando hacíamos esos ejercicios de traducción. Y bueno, y el hecho de exponerme mucho a lectura y de comprenderlas también a ese nivel tan alto, es lo que hizo que mi nivel de francés despegara. Ahí pasé, creo yo, del intermedio, ese limbo del intermedio, intermedio alto, a tener hoy en día un nivel con el que me puedo casi comparar con algunos nativos. No con todos, evidentemente, pero me puedo comunicar con mucha fluidez. Sí, sí, sí. Y Sí, comprender a un alto nivel también. lo poco que te he oído suenas nativa, sí. Eh, pues, Bueno, nunca ser nativa, sí, ya me entiendes, ya me entiendes. pero se pasa de la etapa en la que te comparas con otros aprendices de la lengua, cuando hay veces en las que estamos en esa etapa en la que tú te comparas con otros aprendices. Y cuando ya pasas a un nivel avanzado, tú ya no te comparas con los aprendices, te comparas con los nativos. Oye, pues me gustaría utilizar esa bella expresión que ha utilizado este nativo, y ahí es cuando te das cuenta que te estás comparando con nativos. Y creo que ahí ya pasa la etapa de lo que se llama en el marco europeo común de las lenguas del C1, digamos, está o comúnmente llamado también el nivel avanzado, o que se acerca al nativo. Sí, sí, sí. Sí, me gusta más el lenguaje común de avanzado que C1, B1.
Sí, eso al fin y al cabo son unos criterios, una regla que alguien ha establecido también. Sí, pero bueno, Mm. daría para otro episodio porque eso, qué decir, nuevamente, Tienes que hacer segunda parte. claro, claro, claro. Parte 2, certificados europeos, no. No, es que, o sea, de una forma rápida, para empezar ya, como hemos estado hablando, en cualquier momento de tu aprendizaje, o sea, ¿cómo lo mides en qué nivel estás? Porque seguramente tu capacidad de comprensión es un B2, tu capacidad de comunicación es una 2, o sea, es que o sea, no tiene ningún sentido para mí, pero bueno, da igual. Volviendo Sí. al tema de la lectura que decías, nuevamente. Y además, en tu caso, supongo que no sería del todo placentero porque era, digamos, como para prepararte una posición. Me refiero que no estabas leyendo porque te gustaban los libros en sí, como en tu tiempo libre, por placer puro, digamos, ¿no? Ujú, Pero una de las razones por las que la lectura es tan poderosa para mí es que, o sea, lo primero lo hacemos por placer. Entonces, ujú, cualquier actividad de la que estés disfrutando te va a ayudar. Porque además es que lo que te interesa es entender el mensaje. O sea, te interesa entender la historia que ujú, estás leyendo. Entonces, te olvidas un poco de la forma, lo que ujú, siempre ayuda a la adquisición real del idioma, ¿no? Y después, nuevamente, es incluso quizás más que en el sentido oral, cuando estamos leyendo es todavía más difícil de medir lo que nos está ayudando. Sí, ujú. pero es como que de una forma subconsciente nuevamente, sin darte cuenta, te ayuda a estructurar el idioma, te ayuda a comprender muchas cosas. Sí, no sé cómo explicarlo con palabras, pero o sea, el poder de la lectura es increíble. Ujú, sí, yo lo verifiqué. A mí es de las cosas que más me han ayudado justamente a pasar de ese limbo del nivel intermedio al nivel avanzado. Sí. Y bueno, es verdad que la oposición, no todos los libros me eran placenteros, pero la mayoría sí, porque a mí me gusta también mucho la literatura y la mayoría sí. Aunque había veces en los que decía, "Ay, Dios mío, tengo ganas de leer mis libros, esta lista que tenemos de libros por leer, a mí me interesa mucho el desarrollo personal también, temas de espiritualidad incluso, y había veces en los que decía, uff, estoy un poco cansada de la ficción porque eran libros de ficción los que Claro. estudiamos en la oposición. Digo, vale, estos libros están muy bien también y los estoy disfrutando, pero tengo ganas de leer mis libros, es decir, los libros por los que yo tengo un interés intrínseco, Hombre, que al no han final, sido el que eliges tú siempre va a ser más interesante que el que estás obligado. exactamente, exactamente, Que lo puedas sí. disfrutar Mm, no llega nunca al nivel de el que realmente quieres tú, ¿no? sí, sí. Muy bien. Y una última pregunta que siempre hago, Ana, porque siempre salen ideas nuevas aquí. Si, si tuvieras Sí. que empezar un idioma desde cero, el que sea, ¿cómo, Ujú. cómo empezarías o qué harías? ¿Qué sería lo primero? Pues yo te diría que depende del idioma, Sí, depende del cierto, idioma. cierto. Yo te diría eso. Si, por ejemplo, Japonés, yo empezara japonés, ahora por ejemplo. mismo japonés, sí, Bueno, iba a empezar justamente con el japonés. perfecto. Si yo, por ejemplo, ahora empezara con el japonés, yo sé ya de antemano que me va a costar más encontrar recursos que sean comprensibles y que sean a la vez interesantes, así de antemano. Seguramente si los busco los encuentro, que Ujú. cumplan esos dos criterios de comprensibilidad y de interés propio. Pero sé que me va a costar un poco de tiempo y a lo mejor no tengo tanto ese tiempo. Y nuestras vidas están un poco a veces saturadas y solo yo quiero aprender japonés. Pues a lo mejor lo que haría, sinceramente, es empezar con un profesor particular que aplique justamente este método de input comprensible, los principios de input comprensible, con Vale, historias, con movie talk, con diversas actividades que precisamente me permitan exponerme un máximo a historia, a contenido interesante y que sea comprensible a la vez, con la ayuda de un profesor. Y luego ya una vez que, digamos, haya adquirido un nivel más independiente, que ya sea menos dependiente de esa necesidad de comprensión, de que alguien me lo haga comprensible, cuando ya pueda leer cosas simples sin demasiada dificultad, pues ya irme lanzando yo poco a poco a buscar mis propios recursos comprensibles con respecto a mi nivel
y que a la vez sean interesantes conmigo. Pero a lo mejor con el japonés, por ejemplo, empezaría con la ayuda de un profesor particular. Sí, Y sí. luego ya una vez que haya pasado esa etapa o que esté en la etapa así intermedia en la que me sienta más cómoda, pues las lecturas graduadas, las lecturas bilingües pueden ayudar mucho, porque al fin y al cabo cuando lees tu mente lo va a hacer de todas formas, tu mente va a traerte la traducción, o por lo menos, no sé si estás tú de acuerdo con eso, pero de una manera subconsciente el cerebro tiende a pensar en la traducción, si a una palabra abstracta. Casi seguro que de manera inconsciente tu cerebro va a pensar en la traducción cuando no es una lengua conocida, claro. Va a pensar en la traducción en español y en ese proceso te puede ayudar mucho un libro bilingüe. Luego, a mi experiencia personal, a mí los libros, las lecturas graduadas con traducción bilingüe me ayudan muchísimo en ese proceso de comprensión. Y luego, evidentemente, a la lectura, no solo la lengua la utilizamos para comunicar, pues ponerse mucho a vídeos y yo también me propondría lo de dialogar, hacer diálogo o grabarme yo misma si no tengo alguien con quien dialogar o buscarme alguien con el que poder, un japonés, japonesa con el que poder dialogar por lo menos de vez en cuando, porque en el diálogo también se recibe mucho input comprensible, porque respondemos a los mensajes por su significado, no por la forma. Y ahí estamos recibiendo mucho input también cuando estamos en un diálogo. Y Claro. el diálogo, evidentemente, cuando hablamos, cuando se activan esos mecanismos ya fisiológicos, fonológicos, que nos va a ayudar luego a comunicar mejor también. Es cuando hablamos. Ujú. Hombre, en ese sentido también, muchas veces, sí. O sea, claro, una conversación en la vida real, más interesante que eso es difícil, ¿no? Pero muchas veces el problema es que tu capacidad para comunicarte no está ahí todavía. Pero en ese Mm, sentido, sí que ideas como el crosstalk, ¿sabes? El intercambio de idiomas en el que ambos hablan en su sí, idioma nativo es interesante. exactamente, un tándem. Ujú, Estás escuchando el idioma que quieres aprender y no estás forzado o forzada a hablar cuando probablemente todavía no estés preparado o preparada. Yo por eso, ujú, exactamente. y en lo que hablabas de los libros bilingües, no lo he pensado mucho, la verdad, pero en general, nuevamente, como yo soy muy radical en lo de gramática, traducción, etcétera, no pasa nada, pero es como que, digamos que el tener la traducción en un idioma que comprendes, yo Ujú, creo que sin darte cuenta te va a llevar a centrarte más en la forma. Mientras que si solo lo lees mm, en el idioma objetivo, o sea, al final, con práctica también, siempre lo comento que yo, por ejemplo, cuando estoy viendo una serie, incluso en un idioma que entiendo perfectamente, antes solía prestar más atención a las palabras específicas que ha dicho este, que ha dicho esta, ujú, aunque entendiese el mensaje perfectamente, pero con el tiempo, digamos, como que aprendes a centrarte más en la forma, perdón, en el mensaje, en la comunicación, que es lo más ujú, importante. Y hay veces que estoy viendo una serie, y igual no entiendo una palabra específica, pero entiendo perfectamente el sentido, la historia de lo que está hablando, y estoy mucho más relajado y no me preocupa el no haberlo entendido. Porque entiendo perfectamente lo que está pasando y muchas veces el contexto, un par de escenas después, me va a ayudar a comprenderlo. Entonces, ujú, sí. no lo he hecho personalmente, ¿vale? Pero Ujú, en general diría que no estoy especialmente a favor porque te lleva a centrarte más en la forma, creo. Es como ujú, los subtítulos subtítulos en tu idioma materno, digamos. No soy muy amigo de sí. ellos porque digamos que al final el cerebro se va a ir con lo que conoce mejor. Entonces, realmente estás escuchando el idioma que quieres aprender y leyendo los subtítulos en tu idioma y lo que realmente estás entendiendo son los subtítulos en tu idioma, porque es lo que conoces mejor. Entonces, realmente no estás haciendo esa conexión entre los sonidos del idioma que quieres aprender y su significado. No sé si tiene sentido. Mm. Entonces, Sí, te entiendo perfectamente y ah, estoy de acuerdo contigo y aquí tendría que haber hecho una precisión. Y es decir, hay que emplear todo en su justa medida y en el momento adecuado. Es decir, yo la lectura bilingüe la utilizo cuando estoy en fases tempranas de adquisición del idioma, pero luego, evidentemente, es como
las ruedas que se ponen a la bicicleta, las dos ruedas pequeñas. Al principio las necesitamos, son nuestro apoyo, sería esa lectura bilingüe, porque me falta mucha comprensibilidad y si no, leer se me haría súper duro en ese idioma, pero luego se las quito, es decir, ya cuando ya veo que no lo necesito, se las quito. De hecho, me ha pasado en el caso del inglés, antes veía muchas cosas en inglés con subtítulos, porque de verdad necesitaba ese apoyo. Pero luego ya me quité, digamos, las dos ruedas de apoyo y ya evidentemente en otro momento del aprendizaje, evidentemente no lo voy a utilizar. Entiendo. Es como lo de la lectura, a mí me gusta compaginar también lectura intensiva con la extensiva, es decir, la lectura intensiva es en la que tu objetivo va a ser comprenderlo todo al 100%. Y entonces una lectura a la que le va a dedicar muy poco tiempo porque el cerebro se cansa antes y eso, espacios pequeños de tiempo y que la va a hacer solamente en determinados contextos y en determinados momentos. Pero luego me gusta también la lectura extensiva, porque la lectura extensiva es la lectura por placer, la lectura en la que no me quiebro la cabeza, la que voy a estar con el libro, no voy a mirar ninguna palabra, voy a seguir la historia, a lo mejor busco una palabra porque de verdad la veo que es indispensable para el poder seguir la trama. Exacto. Pero por lo demás me desentiendo y solamente me dejo llevar y disfruto. Y es un tipo de lectura el que voy a poder mantener durante más tiempo. Claro. Pero a lo mejor esa lectura intensiva me va a ayudar en un proceso del aprendizaje en el que todavía no tengo mucha comprensibilidad. Cuando la lectura extensiva me va a ayudar a lo mejor en otro proceso. A mí no me gusta cerrarme a ningún método. Veo siempre, evidentemente, siempre lo que vamos a coger y lo que yo recomendaría coger lo que te funciona a ti. Claro. Porque tenemos maneras diferentes de aprender, momentos diferentes en el aprendizaje de una lengua y al fin y al cabo lo que nos funciona a cada uno. Yo la base para mí es la pragmática, es decir, ¿me funciona? Sí. ¿Me funciona en este momento de mi aprendizaje? Lo tomo. En este punto de mi aprendizaje no me funciona este tipo de lectura, pues lo dejo para un poco después y viceversa. Sí, al final es una forma de acceder a la lectura cuando de otra forma no sería accesible, para la redundancia, en ese momento, ¿no? Sí, sí. No, o sea, lo entiendo. O sea, yo es que personalmente estoy muy obsesionado con la idea de que si no disfrutas del proceso, en el largo plazo no va a funcionar. Pero, es decir, en el caso que comentas, digamos que es durante un periodo de tiempo hasta que seas capaz de acceder a otros recursos ya más agradables o en los que puedes disfrutar de la lectura por placer y entenderlo perfectamente. Luego, perdona Álvaro, yo a lo mejor es que soy muy friki y aunque no tenga un nivel tampoco, como te dije, con la gramática, cuando llego a niveles ya un poco avanzados, pues ahí bloqueo también. Pero a mí me gusta la gramática y yo formo parte de ese pequeño porcentaje al que le gusta la gramática, me gusta traducir y yo disfruto con ese tipo de ejercicios cuando evidentemente otra persona no disfrutaría. Por eso son procesos y son cosas que no funcionan cada uno, evidentemente, y creo que sí, que al final no hay que olvidar el principio, que está expuesto a cosas comprensibles, pero ante todo, que nos sean agradables, que nos interesen, porque es lo único que nos va a ayudar a mantenerlo a largo plazo. Claro. En eso estoy 100% de acuerdo contigo. 100% de acuerdo. Entiendo. Sí, en ese sentido, por ejemplo, yo personalmente, si quiero empezar a acceder a la lectura en un idioma que estoy aprendiendo, en lugar de buscar la idea de lecturas bilingües, como dices, pues igual intento pensar en cosas más comprensibles como, un ejemplo, cómics, que tienes la ayuda de los dibujos, ¿entiendes? O sea, intento buscar siempre la forma de empezar a exponerme al idioma de la forma natural en la que creo que me va a ayudar más, pero buscar ideas que hagan que sea comprensible, como en este caso las imágenes de los cómics en contraposición a la traducción. Digamos que un poco me va a mezclar las ideas entre idiomas, puede ser, ¿sabes? Pero bueno, muy bien. Y última pregunta ya, sí que estaba pensando. Y en ese sentido, ¿hay alguna actividad específica o menos convencional o recurso menos convencional que hayas utilizado en alguno de los idiomas que estás aprendiendo? O sea, como un recurso de
una fuente de input comprensible, digamos, así un poco menos convencional, y te doy un ejemplo para que entiendas a qué me refiero. Que es, Sí. por ejemplo, yo he visto últimamente que, o sea, vídeos en el sentido de, pues, de recetas de cocina o de aprender a dibujar, o sea, que son muy visuales, Ujú. que la persona que está creando el vídeo está explicando lo que está haciendo de forma simultánea, ayuda mucho a la comprensión. O incluso vídeos de videojuegos también, si te gustan. O sea, digamos cosas Sí. muy visuales en las que es una especie de comentarista que comenta la acción que sucede de forma simultánea, como que ayuda mucho. No sé si tienes Sí. algún recurso que utilizas tú en ese sentido que... Álvaro, es increíble lo que dices porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, he ido a parar a ese tipo de vídeos que describen algo de lo que Mm, pasa y me he dado cuenta de que son geniales en el sentido de que lo hacen muy comprensible y que al final acabo el vídeo y me siento contenta porque digo, lo he comprendido casi todo, cuando otro tipo de vídeos no. Y te voy a dar el ejemplo. En mi caso no son vídeos sobre videojuegos o recetas de cocina, en mi caso son unos vídeos que comentan una escena de la película y lo hacen muchos, son mm, profesores de idiomas que te decía, aprende idiomas con tus series favoritas, con Friends, o aprende idiomas con Harry Potter. Y luego es verdad que a veces explican gramaticalmente algo, que bueno, que eso a lo mejor tiene menos interés, pero el caso es que explican las acciones de lo que pasa. bien, Pongamos por caso una escena de Friends, muy conocida a lo mejor, que en inglés a lo mejor hay muchas expresiones que no entiendes. Y esa persona explica paso a paso las acciones, en qué contexto se utiliza, y te da bien, unas clarificaciones que al final acaba y dices, wow, lo he comprendido todo al 100%, y es porque la persona claro. ha, ha troceado la escena en todos sus pasos, incluso a lo mejor una expresión te dice esta expresión se utiliza en este contexto, pero también en este contexto, y al describirlo lo comprendes. Claro, y Yo ahora mismo estoy con ese tipo de vídeos, es un recurso que me ayuda mucho también a la comprensión. o sea, ves la parte de la acción original primero o a la vez o cómo es? Primero lo que suelen hacer es poner el fragmento Vale, y luego con subtítulos, lo suelen poner, con subtítulos en el idioma meta, digamos, y luego viene la explicación. Se centran en algunas partes que suponen que pueden causar más problemas para los hablantes no nativos. ujú. Mm, O sea, como que ves el fragmento del vídeo original primero y después lo explicas. Vale, Exactamente, sí. muy Y bien. luego al final tienes como una fase de recapitulación en la que te hace preguntas sobre el fragmento para verificar si la comprensión ha sido buena. Muy bien. Y Pues bueno, muy interesante, Ana. Y bueno, igualmente, buen fin muchas de semana. gracias. Lo primero, ha sido una A ti. conversación maravillosa desde mi punto de vista. Me encanta este tipo de conversaciones. Siempre salen nuevas ideas. Mm, pienso lo mismo. Me voy con aprendizaje, con nueva inspiración también. Sí, sí. Nada, muchas gracias por invitarme. Un placer, Ana. Y nada, pues sí, es el final. Y muchas gracias a todos por ver el vídeo. Como digo siempre, cualquier comentario, pregunta, idea, podéis escribir en la sección de comentarios si lo veis en YouTube o en donde podáis, si es en formato podcast, donde queráis, aquí estamos para responder vuestras preguntas. Y nada, nuevamente, muchas gracias, Ana, y A ti. que tengas un buen día. Igualmente. Muchas gracias, Álvaro. Hasta luego. Hasta luego.